La intervención de Marco Rubio en el Senado ayer. Interesante debate porque hubo un senador que se puso a discutir con Rubio sobre... Rubio dice que esto no fue lo que pasó en Venezuela, una acción bélica. Y el tipo le dice, ajá. Entonces, imagínense usted que vienen los chinos y secuestran al presidente de Estados Unidos. ¿Y qué hago yo? Aquí en Estados Unidos, por supuesto que eso es un acto de guerra. Y empiezan a discutir. Pero Marco Rubio, que a mí siempre me ha parecido trivial, eso es mi opinión, no del gobernador, del embajador. O sea, muy cubano, mayamero anticomunista, eso me significa. Que, oye, María Elvira Salazar, todos esos tipos, ay Dios, siglo XXI, y está todavía con ese cuento. Sí. Tú sabes que el exilio cubano tiene como 70 años diciendo, primero que se moría Fidel, después que el gobierno caía, y ahí están, sin agua, sin luz, ahí están. Pero lo que dijo Marco Rubio ahí en el Senado es un diseño estratégico moderno. El discurso que tiró ahí, yo me quité el sombrero, no, aquí hay una cosa interesantísima en lo que le está explicando allí, porque le está explicando allí que los Estados Unidos no tiene que ver con si tú eres demócrata, izquierda, comunista, lo que sea. Lo que priva son los intereses de Estados Unidos, entonces privan los acuerdos. Solo que los acuerdos se hacen, en el caso de Venezuela se trata no de una transición, sino de un proceso de estabilización de mutuo acuerdo, pero donde si tú no haces lo que yo te digo, pues yo siempre tengo la opción militar, lo digo así, pero viene petróleo, viene todo eso, pero no te voy a dar los reales para que compres armas contra mí, sino que gasten comida, gas, luz, etcétera, ¿no? Y va explicando que la cosa es un proceso que no es para 3 meses, para 6 meses, él ha hablado de 2 años, pero va explicando que es un proceso. Pero la manera en que lo explica es una reflexión de las intervenciones norteamericanas en todos los países que se han metido, en la cual este nuevo modelo es, yo puedo hacer estas cosas quirúrgicas, soy el único país del mundo que tiene la habilidad y capacidad para hacer esto, es un mensaje para todos los demás. Entonces está hablando de una nueva geopolítica. Pues lamentablemente no he estado bastante atareado, no he tenido la oportunidad de verlo. Estamos leyendo con detenimiento la política hacia el continente, la que sacaron hace un mes atrás, 2 meses atrás. Hay que leerla con detenimiento. Pues por supuesto no me puedo referir a las declaraciones del secretario Rubio, a puertas de una reunión muy importante, estratégica. Pues lo único que desea uno como funcionario, como diplomático, representante de mi gobierno en un país como Venezuela, sobre el cual han acaecido estos lamentables hechos, que ojalá no se repitan, hablamos de no repetición, se encuentre los canales necesarios para que haya entendimiento, y superando pues estas diferencias, la manera de abordar los temas, la guerra a las drogas en nuestra consideración necesita una nueva mirada, necesita un giro. Hay que contar con los Estados Unidos, no solamente con los Estados Unidos, con los países consumidores. La droga ya se está expandiendo hasta Australia, hay reportes, están utilizando África, China. Entonces, no solamente Colombia, ya está la situación del Ecuador, y entonces lo que hay que llamar ahí la atención es invocar la mayor sensatez y el mayor tino y la mayor precisión para salvaguardar y mantener a nuestras democracias en una situación en la cual podamos responder a las expectativas sociales de nuestra región, de nuestros pueblos. Ese es el propósito de nuestro gobierno, ¿no? Y ojalá, y así suene como en un contrasentido, dadas las condiciones del mundo de hoy, de pronto uno suena iluso, un bicho raro, pero mantener la opción de la paz, la ventana de la paz. A nosotros como colombianos, tal vez no hemos valorizado muy bien lo que hemos podido realizar como sociedad, no solamente como gobierno, como sociedad en los últimos 15 años. Creo que se han dado aportes importantes y podemos dar ejemplo al mundo
¿no? Y podemos compartir nuestra experiencia de cómo ir superando un conflicto degradado, armado, degradado, de mucha data, y cómo lo hemos superado a través del diálogo y la comunicación. Bueno, yo he utilizado el ejemplo colombiano aquí en el programa y en las reuniones y en las conversaciones que tengo, porque es un ejemplo, después de muchos años, de una guerra muy larga, que proceso complejísimo, porque fíjate que la FARC, el propio jefe de la FARC, en el proceso de conversaciones con Santos para los acuerdos, fue señalando que la FARC era revolucionaria, un partido revolucionario, había devenido por los asuntos de la guerra, se había convertido en una organización que secuestraba, vendía drogas, y que eso le había desviado. Que eso lo dijera la FARC me pareció muy interesante, pero el hecho de que los 20 y pico acuerdos que se hicieran, que hubo uno que se mantuvo, que es el acuerdo de Santos, que ya tiene 9, 10 años, ¿no? Ajá, ¿cómo no? Ese acuerdo se produce porque la sociedad civil acompañó a los partidos, la sociedad civil, las organizaciones, los empresarios, la academia, para que los acuerdos fueran seguidos, se corrigieran, no se permitiera que se violaran sin que se corrigieran los errores, y al final logró salir del conflicto. Esto es una nueva etapa distinta, pero es un ejemplo como un país entiende que la guerra no es negocio para nadie, no le sirve a nadie, que el conflicto bélico no funciona, y logra toda la sociedad colombiana comprender eso. Eso es una cosa maravillosa. Bueno, hay todavía muchos sectores que no están convencidos. Bueno, el ELN. Bueno, es el ELN de la clandestinidad y también otros sectores civiles, pero cada vez son, creo, más reducidos, afortunadamente. Pues sobre ese particular, yo creo que es una visión muy particular. Creo que bueno, además del acompañamiento, pues, las iglesias. Las iglesias, fue muy importante. La comunidad internacional. Que también ayudó. Ayer tuve la oportunidad de charlar con un embajador de un país que fue muy importante en nuestro proceso, y retomábamos muchos de estos elementos y concluíamos en que el gran aporte fue centrarnos en las víctimas, porque siempre hablan Estado, en nuestro caso guerrilla, una insurgencia derivada de la Guerra Fría. Yo creo que ya la Guerra Fría quedó atrás, el muro de Berlín cayó, nos abrió los ojos, por lo menos a Colombia, a nosotros nos sirvió muchísimo, en cuanto a que uno no puede, y perdón, hago esta digresión, uno no puede pretender extrapolar o intentar beneficios generales a la sociedad sin contar con el individuo, ¿no? Entonces eso nos sirvió muchísimo, se llegó a ese acuerdo, pero el foco principal y lo importante son las víctimas, porque el Estado no deja de ser un actor, y la insurgencia, pero hablaban las víctimas, y las víctimas son miles, miles y miles. Nada tenían que ver. Pues, el daño colateral. No, el daño directo, porque los dos, el Estado actúa sobre la defensa de la vida y la integridad, y la guerrilla entonces se supone que iba a remediar las inequidades, las injusticias, etcétera, y los dos invocaban a las víctimas, pero las víctimas nunca tuvieron asiento. Yo creo que ese es un buen elemento que nos ha servido muchísimo, y la gente ha podido expresar la frustración, muchísimo, la mayoría el dolor, la pérdida de seres humanos muy queridos, su esposo, las viudas, los huérfanos, etcétera, eso sí, los desplazados, y esa catarsis, creo que nos ha servido muchísimo para buscar sanar. Eso hay que sanar, ese dolor hay que sanarlo. Y para abocarse a temas más estratégicos, la reconciliación, para ponerse de acuerdo y echar adelante una sociedad en medio de ese tema de las unidades, de la diversidad. Nosotros somos, no sé, puede ser nuestro amor por la naturaleza, el ambiente, pero uno tiene que fijarse mucho en donde uno vive. El ambiente creo que lo
lo afecta positiva y negativamente. Positivamente, en el caso de la naturaleza, entonces uno habla de la diversidad biológica, entonces de la cual el hombre hace parte. Creo que también es importante reconocer el aporte del hombre, entonces somos diversos, las diferentes facetas, los diferentes pensamientos, etcétera, que enriquecen el debate en una sociedad y fortalecen a una sociedad. Vamos al corte y ya regresamos con estos temas.